Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital, este lunes 19 de junio. Ayer, Día del Padre, felicidades a todos los padres, ya que nadie se acuerda de los padres en este país. Los padres parece que no son tan importantes como las mamás. Felicidades también a ti, Alberto, les saluda Luis Velázquez. Y pues, felicidades a ti. Ojalá se la hayan pasado muy bien ayer todos en familia, todos los que son padres y que comparten su tiempo con nosotros. Pues tenemos una agenda muy importante, Alberto. Así es, y pues bueno, aprovechando este asunto de las felicitaciones, ayer que fue Día del Padre, pues una felicitación, autofelicitación. Hoy felicito a mi hija, que es el día de su cumpleaños, mi hija mayor. Muchas pues, felicidades. Felicidades a mi princesa. Unos aplausos porque además siempre nos sigue. Así es nuestra Muchas fan. Felicitaciones. Y pues bueno, pues ya en el tema del que nos trae aquí, pues hubo demasiada información la semana pasada. Por supuesto, lo que marcó agenda fue la línea 7 del Metrobús, en donde pues ya la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental obtiene un amparo, una suspensión definitiva para detener las obras de la línea 7 del Metrobús en el Paseo de la Reforma. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en la semana al respecto. También pues hubo un anuncio importante en este asunto de las obras que quiere realizar el gobierno o los proyectos que están por desarrollarse. Pues se dio a conocer que finalmente el Club de Fútbol Cruz Azul pues desistió de cualquier posibilidad de construir su nuevo estadio donde hoy se encuentra el velódromo. El velódromo no va a ser demolido como en algún momento se advertía y como había ahí ya estaba surgiendo una oposición vecinal. Y pues finalmente los usuarios del velódromo olímpico pues que estarán tranquilos porque pues no habrá demolición del velódromo. Comentarles también que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está iniciando un proceso de consulta del Programa General de Desarrollo Inédito, Urbano. ¿no? Sí, porque el Programa General ya había sido sometido hace un año a un proceso de consulta a través del CONDUCE. Para eso surgió el CONDUCE, donde hubo pues más de 2,000 representantes en muchas mesas de trabajo. De ahí surgió el documento que se envió a la Asamblea Legislativa para pues su aprobación. Y finalmente la LDF decide reabrirlo a consulta, va a haber audiencias públicas. Y de todo eso tenemos información, tenemos una entrevista al respecto con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la LDF, Margarita Martínez. Pues también comentarles en la sección de entrevistas, tenemos una charla con Yuri Beltrán, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos está platicando cómo está avanzando este plan de trabajo en el que solo tienen 30 días para hacer la división en circunscripciones de las 16 demarcaciones. Tienen que crear un total de 96 circunscripciones en toda la Ciudad de México, de las que derivará la forma en la que se elegirá alcaldes y concejales en el 2018. Nada menor el asunto. Y pues bueno, también dentro de la sección política, un encontronazo entre Alejandro Encinas, expresidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, y diputados de la actual ALDF, todo porque Alejandro Encinas anunció que va a impugnar el código electoral recién aprobado en la parte del artículo relacionado con la conformación del Congreso de la Ciudad de México. Esos son los temas que dominaron la agenda de la semana anterior y de los que hablaremos en este programa. Así es, pues vámonos a sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. La semana pasada, pues efectivamente la línea 7, que venía con muy buena marcha, se detuvo, pero tú tienes los detalles de por qué se detuvo. Fue una conferencia de prensa a la que justo convocó hace 8 días la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, Ramón Ojeda Mestre, su fundador, y su actual presidente, Rolando Cañas. Ahí pues dan a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa les otorga la suspensión definitiva pues para que las obras del Metrobús se detengan, argumentando el juez que pues debe haber una protección a las áreas de valor ambiental, a las áreas verdes que están en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Y ellos argumentan en esta conferencia de prensa, pues todavía no sabían la reacción que vendría del jefe de gobierno, pero casi anticipándola, confiaban en que el Poder Judicial haría que el Ejecutivo cumpliera esta sentencia. Vamos a escuchar a Rolando Cañas en esta intervención en dicha conferencia de prensa. Parte de las autoridades
Miren, nosotros somos una academia de Derecho, confiamos en el Estado de Derecho, pensamos que las autoridades son serias y que van a cumplir con una decisión judicial. Imagínense que viviésemos un Estado en el que ya las autoridades no cumplen las decisiones judiciales. Pues entonces ya de qué sirven los juicios de amparo, de qué sirve el Poder Judicial. Nosotros sí confiamos en el Poder Judicial y sabemos que tiene imparcialidad y que tiene medios para hacer cumplir sus decisiones. Es parte del equilibrio de poderes el que el Poder Judicial pueda ceñir al Poder Ejecutivo, en este caso, a las decisiones en las que éste decide conforme a derecho. Nos confiamos en el Poder Judicial, aportaremos los elementos que tengamos y será el Poder Judicial quien decida cuáles son las medidas que considera más adecuadas para hacer cumplir sus decisiones. Escuchamos a Rolando Cañas explicarle a la audiencia que este proceso, este litigio es largo. Como comentaba Alberto, la semana pasada se dio la suspensión provisional, la antepasada, bueno, a finales de la antepasada, la pasada se logra ya la suspensión definitiva y ahorita todavía viene la audiencia constitucional donde se tendrá que resolver el fondo para saber si se da este amparo o se desecha. Así es, el 4 de julio será la audiencia constitucional dentro de este proceso del juicio de amparo. Y pues bueno, Rolando Cañas lo que comenta ahí cuáles serán lo que viene. Él comenta que mientras no haya una sentencia definitiva, la sentencia vendrá después de la audiencia constitucional, la suspensión prevalece. Es decir, hasta que el juez no resuelva en definitiva respecto al juicio del amparo, no se levanta la suspensión definitiva. Vayamos en este segundo segmento a escuchar a Rolando Cañas. Claro, 4 de julio es la fecha de una audiencia constitucional. La audiencia constitucional, el juez revisa todo lo que hay en el expediente, sobre todo las pruebas que se ofrecieron y se desahogaron, las valora, escucha a las partes, hay un breve periodo para formular alegatos y después emite una sentencia. Hasta que la sentencia sea emitida, dura la suspensión definitiva. La audiencia es un momento procesal diferente, la audiencia procesal del 4 de julio. Ahí escuchamos a Rolando Cañas, que es quien da esta conferencia y quien está dando esta batalla jurídica que al parecer pues también llegó un poco tarde, ¿no? Porque van ya muy avanzadas también las obras y son varios los detalles que se tuvieron que haber analizado, ¿no? Prácticamente la carpeta de rodamiento por donde pasará el carril confinado del Metrobús está casi concluida. Y pues bueno, por lo pronto pues queda la duda de qué más sigue, porque pues ya con la suspensión definitiva no se pueden seguir haciendo obras. Y pues en el ambiente también está el hecho de que al parecer el INAH no había otorgado más autorizaciones, solo esa, de que se instalara la carpeta de rodamiento en el carril confinado. Pero bueno, en esta conferencia de prensa de AMDA, Ramón Ojeda Mestre nos explicaba que en materia ambiental existe un principio que incluso prevalece a nivel internacional, el principio precautorio. Dice que ese principio establece que cuando existe alguna duda jurídica sustentada, una obra debe de detenerse, y bajo ese principio él consideraba que debía actuar la autoridad capitalina, estableciendo sobre todo como prioridad el bien de la ciudadanía por encima de un interés particular de privados que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto, o el interés del propio gobierno de la ciudad por aferrarse a la obra. Vayamos a escuchar los razonamientos que hace Ramón Ojeda Mestre sobre este principio precautorio. Pero vamos a suponer que ella de buena fe piensa que puede seguir adelante sin tomar en cuenta ni la suspensión provisional y ahora sin tomar en cuenta la suspensión definitiva. Hay un principio en las cuestiones ambientales, hay principios que informan el derecho ambiental en convenciones internacionales que México ha suscrito. Uno de esos principios es el principio de precaución, el principio precautorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de duda, detengas. Y segunda, hay otro principio jurídico que dice indubio pro reo. Eso la autoridad tiene que tomarlo en cuenta. En este caso, si hay duda, y es una duda razonable porque la ha planteado jurídicamente y el juez ya le dio entrada a la demanda, por primera vez en la historia del derecho urbano se le da entrada y se dicta la suspensión provisional en un amparo de esta naturaleza, quiere decir que hay una duda razonable de que la ciudadanía
por conducto de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, pueda tener la razón. Y entonces el poder público, la autoridad, tiene que abstenerse de actuar. Pero si lejos de eso... Esa fue ya la postura de esta organización ambiental que pues obviamente tuvo una reacción por parte del jefe de gobierno y por primera vez se nota una reacción enérgica. Vamos a escucharla. Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Entonces, vamos a ir de la mano a este litigio, pero si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar, que violamos sus pensiones. Yo tengo que ver por el beneficio de la gente. Además lo voy a hacer yo. El que lo va a hacer soy yo. Y lo vamos a hacer para que nos vaya bien a todos. Esas fueron las palabras de Miguel Ángel Mancera. La obra va y no nos van a detener. Así es, pero eso provocó una reacción bastante airada de vecinos de toda esta zona del corredor Paseo de la Reforma, que pues se van a ver impactados, influenciados por el desarrollo del proyecto Metrobús Línea 7. Acudieron la semana pasada, el jueves de la semana pasada, a las oficinas del gobierno de la ciudad a entregarle una carta al mandatario capitalino. Estaban ahí personas como Mari Carmen Amézquita, con quien ya platicamos en el programa pasado, vecina de Calzada de los Misterios, de Mayela Delgadillo, que fue diputada constituyente por Morena y que pues participó activamente para echar abajo el proyecto del corredor Chapultepec, entre otros vecinos. Lo que ellos manifestaban en esta carta, su desacuerdo a las palabras del jefe de gobierno, y le decían que lo exhortaban a que actúe como un demócrata y que como máximo representante de la ciudad sea vigilante de eliminar en su gobierno cualquier acto autoritario por parte suya o por parte de otros funcionarios. También le decían que de forma respetuosa que abriera un espacio de discusión y acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía y a decidir juntos una política integral de transporte en la Ciudad de México. Eso es lo que han estado acusando todo este tiempo, es que no han tenido información precisa del proyecto del Metrobús, que muchas cosas las han obtenido a cuentagotas, por rumores, por prácticamente charlas banqueteras con algún ciudadano, con algún funcionario al que ven, al que le insisten, que les debe entregar información. Pues bueno, vayamos a escuchar a estas vecinas a la salida de la entrega de esta carta, justo a las afueras del gobierno de la ciudad, en donde pues prácticamente dicen, nos oponemos a la obra, consideramos que tan solo en lo que es la sección de Ticomán, donde se planea construir una de las terminales, afectará con tala de árboles y pues estamos buscando que haya una alternativa de transporte. Vayamos con estos vecinos. Los verdes sobre la avenida Ticomán, por lo tanto, no tendrá que construirse ningún espacio extra en el paradero, como si se pretende, para albergar a la línea 7 del Metrobús, con la consiguiente tala de cientos de árboles. El tipo de combustible que se utiliza en la ruta del Centenario podría mejorarse si se transforma en gas, como lo que anunciaron para la línea 7 del Metrobús, que será impulsada por gasolina, baja en plomo, azufre y gas. Si se pretende poner al Metrobús línea 7 con la falsa idea de que ayudará al turismo y turismo religioso, se estaría cayendo en un delito por el artículo 134 constitucional, en el cual el gobierno debe de invertir correctamente el presupuesto, además de beneficiar a la industria local. Esa es la respuesta de los vecinos ante el llamado enérgico del jefe de gobierno y pues como ustedes saben o como pueden observar, el tema ya está muy politizado. Demasiado. Morena está totalmente involucrado con sus diputados en este asunto. Le están dando conferencias de prensa en todo momento. Subieron un punto de acuerdo a la Diputación Permanente el miércoles de la semana pasada, que logró pasar incluso a ser avalado con el apoyo del PRD y de todas las fuerzas políticas. Ahí lo que se pidió fue un informe pormenorizado a la Secretaría de Obras sobre todo el proyecto ejecutivo, todos los documentos que hay en torno al proyecto, todas las licencias con las que cuenta el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, también hubo una conferencia de prensa el viernes de la semana pasada en donde los dirigentes de Morena, pues a propósito de este proyecto,
establecen dudas sobre cuánto costará a la ciudadanía si es que logra concretarse, si es que logra darse la operación normal ya de los 90 autobuses que correrán por este corredor de transporte. Y pues esto a propósito de versiones que hablaban de que va a costar 10 pesos el pasaje. Ellos decían no, que cueste lo mismo que cuesta hoy subirse al Metrobús en cualquier otra de las rutas. Vayamos con César Cravioto, coordinador de Morena en la LDF. Ejemplo más, en lugar de que se explique, a ver, se va a hacer la línea, va a llegar hasta Santa Fe y va a costar tanto, no se le dice a la ciudadanía, y cuando ya está funcionando, cuando ya está la obra, pues resulta que va a costar más de lo que cuesta la tarifa, digamos, estándar del Metrobús. Entonces, es parte de un proyecto, solo en esta ciudad, bueno, y en algunas otras partes de este país, pero solo en este país ocurre eso, de que se hace una obra y ni siquiera el ciudadano sabe cuánto va a costar ya el servicio una vez iniciado. Entonces, nosotros lo que nosotros exigiríamos, que si se termina esta obra, el precio del transporte sea el mismo que en las otras líneas del Metrobús. No tendría por qué costar más. ¿Por qué? Porque ahí vive gente con más poder adquisitivo, o porque ahí va a trabajar la gente en las oficinas allá en Santa Fe y por eso le encajan el diente. No se valdría. Nosotros exigiríamos que sea la misma tarifa como las otras líneas del Metrobús. Esas fueron las palabras de Morena, que han presentado esta amplia oposición. Yo nada más, para englobar, recordaría lo que sí está en juego son estos 200 árboles que tendrían que talarse. También la información que transcurrió la semana pasada y que pudimos también hablar con el consejero jurídico es esta reunión que se dio entre el INAH, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y el consejero jurídico con el titular del INAH para ordenar estas dudas que había, estas revisiones y decir aquí están todos los permisos. Entiendo que la Consejería Jurídica ya tuvo un diálogo con el juez para acercarle, a llegarle toda esta información que desconocían y pues más bien los tiempos que se prevé pudiera darse una resolución ya definitiva para que el gobierno continúe con la obra. Estamos hablando de unos 15 días, lo que tardaría, y pues veremos en estos 15 días qué más pasa dentro de esta discusión, que yo veo una discusión muy añeja, porque habría que recordar y poner en contexto que esta obra a la que hoy se opone una parte también de la izquierda, pues es una obra que desde 2008 el gobierno del PRD y los gobiernos del PRD habían planteado en ese entonces Marcelo Ebrard en alguna de esas versiones que se habían hecho del Programa General de Desarrollo Urbano de la delegación, pues trazar esa línea. Recordar que Marcelo Ebrard había prometido 10 líneas de Metrobús, se quedó en la línea 4 y pues este era uno de los trazos que ya estaban contemplados para pasar y ahora sorprende que haya pues una oposición a que se desarrolle cuando esas 10 líneas ya están planeadas en la ciudad para que este sistema del Metrobús vaya teniendo cada vez más conexiones, y es un debate quizá también viejo el tema de la parte de dañar cuestiones históricas, porque era el debate que había con la línea 4 que pasaba por el centro histórico. También todos estábamos espantados de que se fuera a romper la imagen que tiene el centro histórico, pero se logró en el caso de Marcelo Ebrard pues resolver también con permisos, sin tanta oposición, pero haciendo estas, pues, ¿cómo le podemos llamar? Estaciones muy pequeñas, muy ad hoc, para permitir ese paso que además pues el tiempo ha confirmado que es una ruta segura, que permite disfrutar de esa zona tan importante del centro histórico que a veces es muy difícil caminar. A propósito de estos espacios, de cómo quedarían los parabuses, les vamos a estar pasando aquí en el desarrollo de esta análisis algunas láminas de cómo está el proyecto, cómo se plantea que sean estos cobertizos, donde llegue el Metrobús en algo muy parecido a la línea 4, claro, que corre hacia el centro histórico. Muy estética, ¿no? Y que no rompa con la arquitectura, el desarrollo arquitectónico del Paseo de la Reforma. Un tema que ha estado en la palestra en esta semana tiene que ver con un señalamiento que hacen vecinos y políticos, en el sentido de que sea un negocio publicitario.
ya se comentó y por ahí en la Asamblea Legislativa como parte de estos debates de que el gobierno de la ciudad habría autorizado un permiso administrativo temporal revocable para concesionar el espacio público a cambio de una contraprestación. El PATR considera la rehabilitación de 898 espacios publicitarios tipo marquesinas, algunos con anuncios luminosos, por los cuales la empresa Medios de Publicidad SADCB, una filial de una empresa francesa, pagará al gobierno capitalino una contraprestación de 1,073 pesos mensuales por el uso y explotación de esos espacios públicos. Bueno, pues ahí lo que nosotros supimos, indagando y preguntando, que fue algo que reiteramos, se comentó en la Asamblea Legislativa, pues es que hubo una primera firma que brindaba más beneficio, se llamaba 5M2 Andenes SAI, que le ofreció al gobierno 12,500,000 pesos al año por conceptos de pago por uso de espacios publicitarios, así como Wi-Fi para los usuarios y la cesión del 10% de los espacios al gobierno capitalino. Sin embargo, pues la empresa ganadora fue esta que les comento, que solamente ofreció 11,570,000 pesos al año. Pues bueno, toda esta información es la que los propios vecinos y los políticos como los diputados de Morena han venido obteniendo, dicen ellos a cuentagotas, pues porque por canales oficiales no se las han dado y por solicitudes de transparencia esta información ha sido reservada por varios años. Entonces ahí queda pues este otro señalamiento en el sentido de que más allá de que sea un transporte viable o eficaz o bonito, pues que sea más bien un negocio publicitario. Veremos con el tiempo pues si esto en verdad es así o no, sin embargo, ahí el señalamiento queda, ¿no? Veremos qué tesis se confirma. Por lo pronto también destacar que la parte de la delegación Cuauhtémoc ha sido como omisa dentro de este debate. La delegación de Gustavo Madero con Víctor Hugo Lobo sí ya alzó la voz y advirtió que están dispuestos a salir a manifestarse para lograr y respaldar al jefe de gobierno para que la obra se dé. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en capital-cdmx.org con toda esta cobertura especial de lo que se da en la línea 7, siguiendo muy de cerca lo que los vecinos están aportando para toda esta discusión de una línea que va a ser pues emblemática para la Ciudad de México. Pero por ahora vámonos a otro tema en sustentabilidad que tiene que ver con un espacio también de la ciudad que estaría cambiando toda su imagen, toda su estructura y que ha sido muy polémico porque se refiere a un club deportivo de la capital, que es el Club Cruz Azul, que se ha venido dando esta discusión de que si iban a dejar ya el Estadio Azul y esa zona se convertiría en un gran también corporativo, una plaza o espacios de estos que conocemos con vivienda, con hoteles, con espacios comerciales y pues eso obligaría a la mudanza, ¿no?, de este equipo que por desgracia para nosotros los americanistas están queriéndola mandar al Estadio Azteca y de hecho ya oficializó en un comunicado el Cruz Azul que el Cruz Azul estaría regresando a jugar al Estadio Azteca. Solo esperamos que no nos salen con esa mala racha que traen de tantos años sin un campeonato y pues eso es lo que ya queda confirmado por parte del Cruz Azul, que no se van a la zona del velódromo. Así es, bueno, dices nosotros no nos incluyas, por favor no me incluyas a mí como americanista. Es que en la audiencia hay mucho americanista. Sí, pero pues no todos, ¿no? Habemos unos que pues lo pensamos mejor. Bueno, pues pasando justo a esa información, la semana pasada hubo una conferencia de prensa de diputados del PRD en la LDF, quienes hablaron a nombre propio y hasta del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno. Aseguraron ahí que el velódromo no se va a demoler, que no va a llegar Cruz Azul con su estadio y pues decían que la ciudadanía no se preste a rumores, sino haga caso a los mismos, que la información que en su momento se dijo era infundada. Lo cierto es que en abril de este año, el jefe de gobierno en una entrevista sí planteó la posibilidad de que el velódromo pues desapareciera y en su lugar quedara el estadio del Cruz Azul. Desde ahí empezaron a surgir estas versiones que fueron creciendo
y que pues hasta derivaron en una protesta la semana pasada, el domingo de hace 8 días, en donde pues ya atletas de reconocido nombre intervinieron para oponerse a la demolición del velódromo. Y es ahí pues donde surge la presión y finalmente se da marcha atrás. Elena Segura, diputada del PRD, habla y pues dice, hace el anuncio de que el velódromo permanece y el Cruz Azul no llegará ahí. Últimamente se han señalado por parte de algunos actores que el velódromo va a ser la casa del Club Deportivo Cruz Azul, situación que de manera contundente los diputados y el jefe delegacional en Venustiano Carranza aclaramos a los habitantes de la delegación y de las demás delegaciones que se ven beneficiadas con este importante centro deportivo que no será la casa del Cruz Azul. Situación que también se ha ventilado en las propias redes de comunicación de este club deportivo y que de alguna manera se ha utilizado y se ha capitalizado por algunos actores políticos para, como siempre, a través del rumor, es decir, de la información que no se tiene confirmada, se genera un cierto ambiente de controversia en nuestra demarcación y se pretende capitalizar políticamente. Ese es el compromiso que hace Elena Segura para despejar todas estas dudas que se tenían ahí, ¿no? Sí, y luego, pues en esa conferencia surgieron preguntas de que a futuro se garantizara que el velódromo iba a permanecer. Una estructura que tiene pues historia, en el que hubo hazañas deportivas importantes. Hace casi 40 años ahí se rompió el récord de la hora por un ciclista profesional muy reconocido de ese tiempo, Eddy Merckx. Vino a la Ciudad de México a romper el récord de la hora justo aquí por la altitud, que además a 2.200 metros sobre el nivel del mar representa pues todavía un reto mayor, y por eso lo quiso hacer en la Ciudad de México. Y en esa ocasión lo logró, y pues el velódromo, la Ciudad de México, se convirtieron también en un hito deportivo para el ciclismo mundial. Sin embargo, hoy las autoridades pues han dejado que el velódromo como pista de entrenamiento se desdibuje y existan en el lugar otro tipo de deportes, que se le dé prioridad, por ejemplo, el fútbol, que haya canchas de fútbol en la zona. Y pues la pregunta en concreto fue, ¿qué van a hacer pues para rescatar la esencia de un espacio que está hecho para el ciclismo y que se está perdiendo? Y pues José Manuel Ballesteros responde diciendo que es necesaria una reconstrucción del velódromo porque ya no reúne las medidas oficiales que establece la UCI para que hubiera competencias. Quizá no se trata tanto de que haya competencias deportivas, sino que sirva para el entrenamiento de ciclistas. Pero esto lo dice así José Manuel Ballesteros, diputado del PRD y, por cierto, exdelegado en Venustiano Carranza. Hay que poner en consideración es que el tema de las medidas oficiales de una pista para el velódromo ya no las tiene actualmente lo que viene siendo el velódromo. Se requiere de una gran inversión. Hay que recordar que esas instalaciones fueron inversiones inclusive hechas desde la Presidencia de la República y que bueno, la delegación, yo comentaba hace un momento, hace 4 administraciones cuando llega el PRD, en segunda vuelta, prácticamente las instalaciones deportivas de los 10 deportivos que tenemos prácticamente estaban en la ruina. Canchas, albercas no funcionando. Les hablo del Venustiano Carranza, les hablo del Pino Suárez, les hablo del Tibio Muñoz, les hablo de la Oceanía, y hoy prácticamente todas las deportivos cuentan con alberca. El jefe delegacional Israel Moreno está por inaugurar 2. Es decir, vamos haciendo el trabajo en base a la inversión, pero yo coincido contigo, tenemos que hacer y diseñar un velódromo con las medidas oficiales para que siga siendo el orgullo de la Ciudad de México el tema del velódromo, pero ya con las medidas oficiales que actualmente, hay que decirlo y hay que reconocerlo, no cuenta este velódromo con las medidas oficiales para una competencia internacional. Ese es un compromiso que hace el exdelegado en Venustiano Carranza y que pues también el jefe de gobierno ya había mencionado que en la ciudad se va a buscar hacer un velódromo que esté a la altura de pues la nueva modalidad del ciclismo. Y pues Alberto lo defiende como un ciclista profesional que es, pues también defiende. Tampoco soy profesional. No, bueno, pero las carreras que has hecho, claro que sí te dan ese rango de profesional. Amateur. No cualquiera se sube a recorrer 90 kilómetros o más, ¿no? En distintas alturas. Pero bueno, los ciclistas, es cierto, también han crecido mucho en la ciudad. Quizá no como deporte, sino como transporte alternativo,
pero sí hay una gran parte como Alberto que se dedican al ciclismo de manera como un deporte profesional, que bien es necesario en la ciudad un velódromo que esté a la altura y por lo menos que el que existe tampoco se extinga. Es una buena noticia para los vecinos de Venustiano Carranza y de la ciudad y del oriente, porque además es en una zona donde es un gran deportivo, toda la ciudad deportiva que agrupa muchos deportes. Ojalá sea para bien y por ahora lo estaremos revisando y también ya sabremos si el Cruz Azul llega por allá al Estadio Azteca. Por ahora vámonos a otro tema que sí es muy político, muy técnico y también que está muy candente en el tema vecinal aquí en la Ciudad de México, porque se trata nada más y nada menos que de reformar el Programa General de Desarrollo Urbano para ponerle un orden a lo que se ha desarrollado en esta Ciudad de México. Así es, platicamos con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, a propósito de que la LDF, en noviembre del año pasado, recibió del jefe de gobierno el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano. La LDF tiene la facultad de revisarlo y aprobarlo, es por ley que tiene que ser así. Sin embargo, han surgido muchas voces de ciudadanos, de representantes de pueblos y barrios, que consideran que lo que quedó plasmado en ese proyecto de Programa General de Desarrollo no responde a las necesidades de la ciudad ni de ellos como vecinos. Pidieron que se hiciera una nueva consulta. La Asamblea Legislativa está atendiendo esta demanda. Desde la semana pasada, en la página de internet de la LDF se abrió una consulta por internet, en donde los ciudadanos interesados tienen que llenar un formato específico en donde así de manera muy detallada señalen cuál es el párrafo en el que están en contra y que quieren modificar, y tienen que presentar el texto alternativo de ese párrafo en el que están en desacuerdo, o una adición o eliminación del mismo párrafo, y argumentando muy técnicamente por qué. Llenar ese formato es requisito indispensable para que entre el 5 y el 7 de julio los ciudadanos puedan ir a la Asamblea Legislativa a audiencias públicas y con derecho a voz puedan ser escuchados por los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y por representantes y funcionarios que dirigieron en su momento el CONDUCE. Con esta información, los funcionarios y asambleístas la recaban, la analizan, la concentran y generan un nuevo programa general, un proyecto de dictamen del Programa General de Desarrollo para que en su momento lo avale el Pleno de la LDF. Con Felipe de Jesús Gutiérrez le preguntamos, oiga, ¿qué le parece que se haya reabierto el Programa General a una nueva consulta pública? La LDF les enmendó la plana, ¿qué va a pasar? Así es como nos responde. Pero bueno, finalmente se harán las valoraciones por parte de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y tendríamos la posibilidad de interactuar y apoyar desde el punto de vista técnico, ¿no? Sentimos que al ser la discusión sobre un proyecto que ya fue procesado a través de toda esta línea de apertura a través del CONDUCE y con las suficientes consultas públicas, bueno, probablemente se ha enriquecido el programa, pero no lo vemos más allá. Desde su punto de vista, ¿CONDUCE hizo un buen trabajo o le están enmendando la plana desde la LDF? No, nos parece que ha sido un ejercicio que demuestra que podemos discutir el futuro de la ciudad, todos los actores, todos los que vivimos en ella. Están los integrantes del CONDUCE como individuos, como vecinos, como especialistas, como académicos, como líderes gremiales o sociales, pero también tuvimos todo el tiempo el acompañamiento del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para la parte metodológica, para los contenidos. Entonces nos parece que en esos términos va a seguir dándose esta etapa de las audiencias, que yo diría que en el peor de los casos vamos a salir con un documento mejorado. Es inédito lo que está pasando en la Asamblea Legislativa para abrir esta consulta vía internet. Recordarle a la ciudadanía, a quienes nos escuchan aquí en CDMX Radio y en Ciudad Capital, que pues desde el gobierno pasado se había mandado una versión para hacer este Programa General de Desarrollo Urbano. Marcelo Ebrard lo planteó por ahí de el último año ya de su gobierno y lo tuvo que suspender por este poco consenso de autoridades y pues también porque ya era un tiempo desfasado donde todos estaban pensando en lo político electoral
y ahora se da esta oportunidad de poder consultar a los vecinos para que manden sus opiniones muy técnicas para que pues el debate se dé de una manera seria y no como siempre nos hemos quejado ahí en lo oscurito. Bueno, en noviembre, a más tarde en noviembre, la LDF tiene que aprobar ya el PGDU, el Pleno. Va a ser un programa que abarque de 2016 a 2030. El problema aquí es que no van a cumplirse todos esos años, no va a llegar este PGDU hasta el 2030. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Ciudad de México estableció que a partir del 2020, lo que será el nuevo Instituto de Planeación de la Ciudad de México va a generar un nuevo programa de desarrollo urbano que sustituya al que para ese momento va a estar vigente, que es este, que van a aprobar los diputados. En los hechos, entonces, este PGDU pues va a estar vigente solo 2 años y medio, 3 máximo, porque pues la Constitución establece nuevos tiempos, nuevos plazos, nuevas instituciones. Mientras eso se da y mientras la ALDF construye el proyecto de dictamen, la consulta pública que se va a abrir también va a incluir a pueblos y barrios originarios, y ahí hay una polémica y se ha estado politizando el tema. Resulta que hay representantes de ciertos pueblos, comunidades y barrios originarios de esta ciudad, respaldados por Morena, que quieren que se reabra el PGDU para que se incluya un nuevo catálogo de más pueblos y barrios reconocidos. Sin embargo, hay representantes de pueblos y barrios respaldados por el PRD que se niegan a reabrir a discusión el PGDU, argumentando que ya pasó por un proceso de opinión pública en el CONDUCE y que rechazan incorporar más pueblos y barrios en el catálogo ya establecido. Sobre eso platicamos con Felipe de Jesús Gutiérrez, la posibilidad de que exista una polémica fuerte el próximo 23 de junio, que va a ser el próximo jueves o viernes, si no me equivoco, viernes, va a haber esta asamblea en la ALDF con los pueblos y barrios originarios. Se va a poner muy bueno seguramente, va a haber bronca, ahí estaremos reportándolo, pero pues Felipe de Jesús Gutiérrez es optimista diciendo que se van a escuchar a todas las voces. Vayamos con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. La disposición a escuchar en esta actitud abierta de escuchar a todos. Estamos conscientes, y así lo asumimos también, que el procedimiento que se siguió con pueblos y barrios originarios, desde la misma estructura del CONDUCE, de que existía una mesa de trabajo específica de pueblos y barrios originarios que participó en las distintas fases, desde la definición de los diagnósticos, de entender cuáles son las problemáticas de los pueblos y barrios originarios en la actualidad, de la definición de qué se quiere y qué no se quiere en ese proyecto de ciudad para los pueblos y barrios originarios, la definición de estrategias, la definición de instrumentos. O sea, creemos que se cumplió con todo el procedimiento. Sin embargo, para darle tranquilidad a todo el mundo, y así como sucedió en la discusión para la Constitución, en donde se dio esta posibilidad de seguir escuchando, pues consideramos que no está por demás tener una reunión, de escuchar a todos, de poder incorporar, si es que algo no estaba incorporado, que se pueda prever a través de esa reunión. Esa es la versión de la autoridad de lo que sucederá con este programa general. Queremos que los vecinos estén muy informados, la ciudadanía tenga toda esta información de un tema que durante muchos años se ha tratado pues en lo oscurito, con muy poca transparencia, sin la inclusión de la ciudadanía. Esta vez pues hay pues esta oportunidad también adaptándose a los nuevos tiempos de que participen las comunidades, los pueblos y barrios indígenas que existen en esta ciudad y que tienen una gran representación. Es importante porque el Programa General de Desarrollo define justamente la manera en la que la ciudad tiene que crecer para los próximos años. Establece pues definiciones sobre las zonas de valor ambiental sobre las que no se puede construir, claro. Hace definiciones que bueno, eso ya queda después en programas delegacionales planeados, pero pues establece criterios básicos para los usos de suelo, en fin, todos esos temas que a los vecinos les preocupan respecto a que después se construyan torres cerca de sus viviendas, que afecten los servicios como el agua, como la vialidad, todos estos asuntos de movilidad urbana quedan plasmados en este documento tan importante. Es por ello que
pues los vecinos tienen que estar muy informados y saber que existe hasta ahorita este formato en la página de internet de la Asamblea en donde pueden participar y opinar. Y pues bueno, sobre este tema justamente platicamos con la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es legisladora del PAN, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF. Lo que ella pues nos decía es el proceso, cómo se va a tener que dar. Decía que pues una vez que se recojan todas las opiniones de que se hayan dado las audiencias públicas, se genera un documento nuevo, un nuevo proyecto de dictamen que va a pasar por el visto bueno de la CEDUBI. La CEDUBI va a dar como un palomazo a este documento antes de que regrese a la LDF para que el Pleno de la Asamblea lo avale. Ahí le preguntábamos a la diputada si no había el riesgo de que la CEDUBI se convierta en un gran juez que pues simplemente en el escritorio, en la comodidad de su escritorio, con pluma en mano, tache o palomee lo que no le gusta. Y esto es lo que nos responde la legisladora del PAN. En el caso del programa de desarrollo urbano es hasta noviembre, independientemente que pueda suceder que en un momento dado se regrese al gobierno, pero digamos que en ese momento estamos en la ruta de que es en máximo en noviembre, y bueno, pues finalmente urgir a las autoridades de la Ciudad de México para que vayan avanzando en este documento y sí podamos realmente generar esta dictaminación integral, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí que se consideren las dos perspectivas y resolvamos de una buena vez esta desorganización, esta burocracia y estas contradicciones que tanto daño le han hecho llegar los ciudadanos por medio del formato, lo que se diga en las audiencias, las cuestiones estenográficas, y se va a consolidar un documento con, pues digamos, todas las observaciones y todos los elementos, los párrafos que finalmente tienen que ser o no considerados para que finalmente se elabore, eso lo va a considerar la Secretaría Técnica de la Comisión y de las comisiones, pues son dos comisiones, y ese documento finalmente va a ser enviado a CEDUBI, al gobierno de la ciudad, para que finalmente pueda haber una contrapropuesta, un alcance a la propuesta, de tal manera que sea viable socialmente y en su caso, ya de ese documento, pues finalmente dictaminaremos si es viable o no, pero me parece que el procedimiento va encaminado a que haya una conciliación con la sociedad. O sea, lo que estamos buscando es que la sociedad pueda, los actores sociales realmente tengan la posibilidad de conocer el documento a fondo, conocer las razones a fondo y en su caso proponer con fundamentos cuáles son las perspectivas. Aquí no hay un riesgo de que la CEDUBI se convierta como en un gran juez cuando ustedes le remitan estas observaciones que las palomee la tache. De ninguna manera, porque finalmente la última palabra la tiene la comisión dictaminadora y en su caso el Pleno de la Asamblea. O sea, de ninguna manera es posible que eso suceda. Lo que estamos diciendo es que finalmente pueda haber una... Esas son las palabras de Maggie Fischer, que pues tiene mucho conocimiento en el tema, mucha preparación, mucho contacto con los vecinos confían en ella. Ahí está la información ya para que entren a la página legislativa, página de la Asamblea Legislativa y puedan dar sus opiniones y esperemos que este programa lo construya toda la ciudadanía con una visión sustentable de la ciudad y podamos ir reconstruyendo esta Ciudad de México para tener pues mejores condiciones de vida a un largo plazo, así como se plasmó en la Constitución. Pero por ahora vámonos a la sección de política, donde tenemos, vámonos a la sección de la entrevista, donde tenemos que hablar de temas muy importantes para las elecciones en 2018. Entrevista. Ciudad Capital.